Buenas noches, hermanos. Estamos este domingo 1 de noviembre para compartir la palabra del Señor, que estamos haciendo una secuencia y hoy nos toca terminar el mensaje escatológico de nuestro Señor Jesús. Y eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, del versículo 24 al versículo 36. Y vamos a hacerlo con una oración. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, nos ponemos una vez más delante del trono de tu gracia y oramos, Señor, para que tú nos guíes y nos dirijas en la exposición de tu palabra, Señor, que es una palabra de exhortación, de edificación y de consolación, Señor. Guíanos, Padre, porque tú siempre te has dado a revelar en tu palabra, y es en esa palabra revelada que traspasa todos los tiempos y está puesta como la parte principal, y sobre esa camina toda nuestra doctrina, nuestra práctica, y por eso te pedimos que en esta noche, por medio de tu Espíritu Santo, nos abra nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, ¿verdad? Y hermanos, como pueden ver, esta es la tercera parte de toda la predicación expositiva de nuestro Señor Jesús, en lo que es el mensaje apocalíptico o el mensaje de los últimos días. Y esos últimos días empiezan con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando resucita nuestro Señor Jesús, hasta este tiempo que estamos tocando hoy, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo en el cual vivimos, como dice la palabra, donde habrá guerra entre naciones, terremotos, habrá hambre y habrá muchos que se levantarán diciendo que es el Cristo. Pero eso no es solo lo que sucede en estos últimos tiempos, sino también lo que podemos ver en estos últimos tiempos es, hermanos, de que el Evangelio es anunciado a todas las naciones. No hay lugar donde el Evangelio del mensaje de Jesús
no sea anunciado, sea en el mundo musulmán, en el mundo hindú, en cualquier parte del mundo. Hoy es anunciado el Evangelio. Pero no solamente eso es lo bueno de estos últimos tiempos, sino que también, hermanos, está el Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesús se fue, dijo a la iglesia, dijo a los discípulos, y nos dijo a nosotros, que no nos quedaremos solos, que yo os enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y en verdad, como dice aquí en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y Él es el que nos da fortaleza, nos pone la palabra en nuestra boca para poder hablar a las autoridades, aun cuando seamos aborrecidos. Eso es lo bueno de estos últimos tiempos. Así es que, hermanos, con eso vamos a seguir confiando en el Señor. Y lo que vemos en esta última parte es la venida del Hijo del Hombre. Si Él se fue a la presencia del Padre y vivimos estos últimos tiempos, pero en esta última parte el mismo Señor Jesús está hablando de su venida, de su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué va a suceder? Porque cuando Él viene, ¿no? Antes de que Él, cuando Él venga o Él viene, es también la venida del reino de Dios. Porque este reino de Dios, recuerden en el Evangelio de Marcos, fue anunciado en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15. Él mismo dijo que Él es el reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él viene a anunciar el reino de Dios. Y Él es el reino. Porque ese reino Jesús lo anunció y lo ha estado predicando con señales y maravillas para que muchos puedan recibir a Cristo como su Salvador personal. Recibir a Cristo es entrar en ese reino de Dios. Y eso es lo que Él anunció. Pero ese reino de Dios que Él ha anunciado, está hablando aquí que en un tiempo Él va a volver para que el Señor le entregue ese reino al Hijo del Hombre. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el versículo 24 al versículo 27. Entonces la venida del Hijo del Hombre es también, hermano, la venida del reino de Dios. En esta parte el tema sería la venida del Hijo del Hombre, es también la venida del reino de Dios. Esa venida del reino de Dios que fue anunciado pero que todavía vivimos en este tiempo escatológico, de guerras y de anuncio de la palabra del Señor, pero que un día estará el reino de Dios en las manos de nuestro Señor Jesús para siempre. Y eso es lo que nosotros podemos ver, hermanos, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel es que nosotros podemos ver allí en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice que llegará ese día en que el Hijo del Hombre recibirá el reino de Dios. Y dice la palabra en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. En la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Entonces, ese es la palabra profética de Daniel. Un día se va a cumplir con la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Él venga, el Padre, nuestro Dios, le entregará el reino de los cielos. Pero antes que esto suceda, dice que habrá una señal, una segunda señal, que nos habla en el versículo 24 y en el versículo 25. Y esa señal es de que va a haber un cataclismo cósmico, donde que nos habla que nos dice
Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Va a haber todo un juicio de Dios que viene sobre esta tierra en la cual estamos viviendo. Y cuando venga ese juicio de Dios sobre esta tierra, luego que suceda todo este juicio, es que viene el Hijo del Hombre. Pero cuando Él viene a la tierra, como hemos visto en Daniel, es Dios quien le va a entregar el reino al Hijo del Hombre. Es por eso que dice en el 26, entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes, ¿no? A recibir el reino de Dios, tal como lo dijo el profeta Daniel. Entonces esa es nuestra esperanza. Mientras estamos aquí, sigamos con esa esperanza gloriosa que nos dice nuestro Señor Jesús y que también se habla en una forma más amplia en el libro de Apocalipsis. Nos dice de que esa esperanza de que un día viene nuestro Señor Jesús. Y es por eso que nosotros ahí debemos mantenernos firmes aún en medio de este mundo lleno de conflictos, lleno de dolor, lleno de enfermedad, lleno de momentos difíciles, pero a la misma vez lleno de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, porque Él vendrá a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y esto es lo que nosotros podemos ver en este pasaje que nos está hablando del versículo 24 y 25. Antes de su venida de Él, antes que Dios le entregue el reino, esto va a suceder. Y esto es una señal. Esta es la segunda señal que el Señor Jesús está mencionando, porque Él habló de una primera señal que vemos en el versículo 14 de la abominación desoladora. Pero esa señal ha sido cortado para que se presente esta segunda señal. Y eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que a partir de ese momento, el Señor Jesús va a empezar a reinar para la eternidad. Él vendrá, Él viene y reinará en esta tierra, según lo que vemos en Marcos. Dice que Él, entonces, Él viene con gran poder y gloria, y entonces Él vendrá para reinar para siempre. Como dice Salmos 110:1, Salmos 110:1 dice allí: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Todas las naciones, todos esos poderes de este mundo que están en conflicto, que están en guerra, todas estas naciones un día serán juzgadas. Y cuando sean juzgadas, vendrá el Hijo del Hombre y se establecerá su reino en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Entonces eso es que el Padre le da al Hijo, pero no se quedará con el Hijo, no se quedará con el Hijo. Porque nosotros podemos ver, hermanos, en este pasaje, en esta primera parte, versículo 27, ese reino que el Hijo del Hombre, que nuestro Señor Jesucristo recibe del Padre, se dio con cada uno de sus discípulos, con cada uno de los que hemos sido llamados por el Señor, con cada uno de los que hoy están recibiendo la palabra del Señor. Por eso dice en el versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Va a juntar a los escogidos, a sus discípulos, enviará y juntará a todos para entregarle, entonces, para compartir su reino con los santos. Y eso podemos verlo otra vez en la profecía que está en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, en el versículo 27, dice ahí: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno
y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dice, sea dado al pueblo de todos los santos del Altísimo. Ese reino entonces que recibe el Señor, nosotros también, cuando Él venga por segunda vez, lo compartiremos. Por eso dice allí, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Nos va a reunir en ese momento. No dice aquí, pero el Tesalonicenses nos habla que los que han muerto en Cristo Jesús se levantarán. Y también los que estamos vivos en ese momento nos juntaremos y nos uniremos para estar con el reino de Dios, con nuestro Señor Jesús, para siempre, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde Él reinará para siempre. Y esa es una realidad, esa es la palabra de Dios. Y si esto no es un invento del hombre, es Dios mismo, por la boca de nuestro Señor Jesús, hablando para los discípulos. Porque usted puede ver, habla, dice, a los discípulos, ¿no? Les habla después de ese tiempo de gran tribulación. Al final estaremos con Él reinando para siempre. Eso nos debe motivar a exhortarnos unos a otros, a alentarnos unos a otros en este tiempo que vivimos, difíciles para nosotros, tal vez nos dificultades para poder reunirnos físicamente, pero estamos reunidos virtualmente ahora con ustedes y la palabra del Señor está siendo anunciada. Entonces, animémonos y perseveremos, que hay una esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros vemos en esta última parte del mensaje de nuestro Señor Jesús, para animarnos, hermanos, para seguir adelante, afirmándonos en nuestra fe y con esa convicción plena de la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesús. Y para eso, nuestro Señor Jesús pone dos parábolas, y hay una primera parábola que está en el versículo 28, ¿no? Y ahí nos habla de la higuera. Cuando la higuera ya está, sus ramas están tiernas, eso quiere decir de que el verano está cerca. Entonces eso es una señal de que todo lo que nosotros vemos, quizás ahora, con más intensidad, los males, las guerras, no cesan, cada vez es peor, los terremotos, como hemos estado viendo en estos días, ¿no? Lo que pasó en Turquía y en Grecia, los tsunamis, cada vez más intensos en diversos lugares, pero eso de ahí son las señales de que la venida del Señor está cerca. Y eso nos habla del 28. ¿No? Nosotros que estamos acá en Lima, podemos ver, si tienen ustedes una higuera, esa higuera está con sus hojas verdes. Y miren ustedes por el jardín, por donde caminen, vean una higuera y están verdes. Eso quiere decir de que el verano está cerca. Y ese verano, ya para nosotros, empieza el 23 de diciembre. Entonces, eso quiere decir que ya está cerca. Así el Señor pone como una ilustración de que las señales de la venida del Señor cada día está cerca. Está intensificándose. Que el Señor ya está a las puertas. Ya está a las puertas, ¿no? Ya está a las puertas. Y eso va a suceder, como dice ahí, no va a pasar esta generación, no va a pasar este tiempo hasta que todo esto acontezca y la palabra del Señor permanece firme. Entonces ya estamos cerca de la venida del Señor. Su venida está a las puertas, está en este momento. Por eso, eso es lo que nos dice, que miremos las señales. Lo que estamos viviendo hoy en día en esta pandemia, esta plaga, es una señal de que la venida del Señor está cerca. Por eso arreglemos nuestras cuentas con el Señor. Por eso podamos estar a cuenta con Él. Y nos habla esa señal de que la venida está cerca. Está a la puerta, ahí, está a la puerta, está tocando a la puerta para abrir y entrar. Hermanos, estamos en esas señales. Cada día será más intenso. Pero recuerden,
ahí en medio de todo está el poder del Espíritu Santo fortaleciéndonos. Pero ahí están las señales cada día de mucha violencia, de guerra, de hambre, de plagas, pero ahí también el Evangelio anunciándose con autoridad y poder. Y hermanos, por eso nos dice allí, vean la señal, miren esa señal. Hermanos, miremos esa señal. Pero también, hermanos, recuerden que no solo debemos mirar las señales, sino también el Señor. En el versículo 32 hasta el versículo 36 nos pide dos cosas, que debemos vigilar y debemos orar. No es solo esperar las señales, y en las señales recordarnos de que el Señor viene pronto. Las señales están todos los días las señales están allí. Lo que nos pide a nosotros es, hermanos, que debemos vigilar y orar. Y eso lo podemos ver ahí en el versículo 32 hasta el versículo 37. Pero dice, allí el Señor, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe la venida, dice, el día y la hora, nadie lo sabe. Muchos en este tiempo han calculado señales, día y hora. Muchos, tal vez viendo al pueblo de Israel, a la nación, viendo otras señales, en tal fecha viene. No hay, no habla de la fecha, pero sí está a la puerta. Y eso de la puerta está desde que nuestro Señor Jesús se fue a la presencia del Padre, desde ahí está la iglesia esperando la venida del Señor. Y las señales están a la puerta. Y ahora mucho más. Y hermanos, dice allí, a partir del 33, ¿no? Nos habla en el versículo 34, una parábola pequeñita. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Él es el que se ha ido, pero volverá pronto. Pero él nos dio autoridad a sus siervos y él está la otra en el 33, está también en el 34, velase, está en el 35, velad, está después en el 37, velad. Entonces está allí la palabra velad, velad, vigilar. Y esa palabra vigilar es estar atento, esperando que en cualquier momento viene el Señor. Estar orando y vigilando, orando y vigilando, porque no sabemos en qué momento viene el Señor. Pero eso, ¿no? Y no sabemos cuándo será el momento, pero debemos permanecer fieles y estar preparados y ser fieles hasta la venida del Señor. No hay otra cosa, hermano. Mientras estemos con vida aquí, mientras el Señor nos da la vida en esta tierra, debemos estar vigilando y estar atentos hasta la venida del Señor. Recuerdo bastante un cuadro que un pastor puso en su casa y dice, yo espero hoy la venida del Señor. Hoy espero la venida del Señor. Viene el Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar? Porque Él viene a pedir cuenta. Él viene a hacer un juicio a las naciones, a los hombres, pero también viene a pedir cuenta a nosotros, que nos ha dejado una tarea, que es la tarea de anunciar el Evangelio, que es la tarea de vivir como iglesia, siendo parte de este reino de Dios. Entonces, allí no sabemos el tiempo, pero hermanos, eso nos dice el Señor, que debemos estar vigilantes, esperando allí, en cualquier momento. Él
va a llegar y estar ahí, no sabemos, puede ser al atardecer, puede ser a la medianoche, puede ser en la madrugada, puede ser en un momento inesperado. Y es así, no sabemos. Pero, hermanos, entonces solamente recordemos esa gran señal. Jesús vino a la tierra, los hombres lo mataron, pero Él resucitó. Él ha resucitado. Y Él ha dicho que vuelve por segunda vez. Si Él dice que vuelve por segunda vez, hermanos, su venida está pronto y a la puerta. Eso es lo que nosotros podemos ver en este mensaje escatológico de nuestro Señor Jesús, escrito desde el Evangelio de la segunda venida de Marcos, que está desde el punto de vista de Marcos, que está tomando, está hablando de ese momento de la venida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, ahí está este mensaje de la palabra del Señor, que nosotros podemos ver aquí, que nos habla de cómo debemos de estar preparados para esa venida. Gracias al Señor, hermanos, por esta palabra que nosotros podemos ver. Por eso debemos orar cada día, en sus casas, cada día estar ahí vigilante, esperando ese día glorioso, hermano. Hay dolores, hay enfermedades, hay frustraciones, hay momentos difíciles, pero está, volviendo a repetir varias veces, la presencia del Señor en medio nuestro, en medio de sus hijos. Y eso nos da fortaleza y ánimo y nos anima de que un día vendrá nuestro Señor Jesús y establecerá su reino en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde estaremos nosotros ahí viviendo para siempre, donde no habrá dolor, donde no habrá hambre, donde estaremos ya no protegidos por el sol y la luna, ni habrá tiempo, sino será bajo la presencia del Señor, porque todo este reino, todo este mundo acabará. Y esa es nuestra esperanza gloriosa, donde nosotros debemos permanecer para siempre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos en este medio de comunicación de la palabra del Señor, para que nos pueda fortalecer nuestra vida, pueda fortalecernos a cada uno de nosotros, hermanos. Ánimo, animarnos unos a otros, hermanos. Animarnos unos a otros. Orando unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros. Porque son momentos difíciles, hermanos, que vivimos. Pero ahí, vuelvo a repetir, está la presencia del Espíritu Santo. Y por la presencia del Espíritu está el Padre y está también nuestro Señor Jesús. Pero ese reino glorioso, ese reino será dado un día al Hijo. Y ese reino del Hijo será compartido con nosotros, que somos sus discípulos. Pero mientras tanto, no olvidemos esa tarea de evangelizar, de anunciar la palabra del Señor en el lugar donde estemos, para que los que falten entren al reino de Dios. Los que necesiten, los que el Señor está llamando, entren a ese reino de Dios. Y cuando se complete todo eso, será la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Así es, hermanos. Gracias al Señor y queremos agradecerle por esta noche y también por la exposición de su palabra. Vamos a orar dándole las gracias al Señor y pasar este tiempo de oración unos por otros. Oramos. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, a ti te adoramos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque está la predicación de fortaleza, porque sabemos que estas palabras son de aliento
para los discípulos de aquel momento, y así también para nosotros, los discípulos que estamos viviendo en este tiempo, Señor. Sufrimos enfermedades, dolores, problemas familiares, conflictos a veces en los hogares, pero Señor, en medio de todo, tú estás con nosotros. Fortalécenos nuestra vida espiritual, levántanos, Señor, perdónanos por todo, por toda falta, por todo pecado, renueva nuestras vidas, y guíanos, Señor, y anímanos unos a otros. Le damos a ti las gracias, Padre. Una vez más, estamos agradecidos, Señor, por la exposición de tu palabra. Y bendice una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por este tiempo tan especial de compartirles la palabra del Señor. Muchas bendiciones para todos. Gracias por este momento. Gracias al Señor. Amén.